Bueno, pues El día de hoy nuestra sí. conferencia, el título es Evaluación de los perfiles y propuestas de candidatos a la presidencia por el doctor y maestro Óscar Aguilar Asensio. Mario Ujú. les va a leer su semblanza. Bueno, pues el maestro Óscar Aguilar es analista político con especialidad en procesos electorales, comunicación política y relaciones Iglesia-Estado. Licenciado en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame, donde también terminó sus estudios de doctorado. Ha ocupado cargos en el sector público en áreas de seguridad nacional y ha sido consultora en temas de análisis y riesgo político y comunicación política. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la CIDE y en militares como el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, el Colegio de la Defensa Nacional y en la Escuela Superior de Guerra en temas de construcción, de escenarios y prospectiva y análisis político. Pues bienvenido, maestro Oscar. Pues le cedemos los micrófonos y gracias por permitirnos escucharlo este día. Y les pedimos a todos, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para poder escuchar muy bien al maestro. Gracias, adelante. Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que, como sabemos, pues está muy en la agenda política. Y yo les tengo preparado una presentación que me voy a permitir compartir. Espero que no haya problema. ¿Sí la están viendo? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, muy bien. Bueno, eh, no creo que me lleve, yo lo que la verdad quisiera es pues aprovechar una hora máximo del tiempo y dejar abierto el foro a preguntas porque creo que pues, es lo más relevante a escasas 3 semanas y un cachito, ¿verdad? Para que empiece el día D, que es el 2 de junio, ¿no? Entonces, inicio. La idea es que les voy a presentar estos perfiles, ahí puse perfiles, bueno, me faltó leer, y propuestas de las candidatas a la presidencia de la República, ¿no? Voy a tratar estos 4 puntos fundamentalmente, estos 4 puntos, porque tengo entendido que también me hicieron el honor de invitarme a una plática a fines de este mes, en donde ya propiamente el tema de las implicaciones y lo que está en juego será abordada con pues mucho mayor profundidad. Pero aquí lo que importa señalar es primero el carácter de una campaña política, ¿no? ¿Qué es? Porque también es importante tener presente en qué consiste una campaña política. Y a partir de la caracterización de esto, podemos ir entendiendo pues las propuestas y las estrategias de las candidatas y el candidato. Una vez que presente este carácter, voy a proceder a darles una visión general de los perfiles de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Maínez, ¿no? El candidato del Movimiento Ciudadano. Posiblemente ya todo el mundo los ubique, pero voy a tratar también de ser muy breve y de resaltar cuáles son los puntos interesantes de sus perfiles. Luego voy a preguntarme, ¿por qué son candidatos estos 3 personajes? ¿No? Antes de pasar a las propuestas, es crucial entender, bueno, ¿y por qué Sheinbaum? ¿Y por qué Xochitl? ¿Y por qué Maínez? ¿No? Y ahí les presentaré un pequeño análisis de cuál es la lógica y el sentido de que ellos han sido finalmente los designados para representar a sus partidos. Después ya voy a entrar propiamente a las propuestas para luego ya terminar muy brevemente con las implicaciones y unos comentarios de conclusión. Eso es, digamos, lo que
es como nuestro plan de vuelo para esta noche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender con lo que es una campaña política? Una campaña política es, antes que nada, un duelo de narrativas. Es un duelo de propuestas, pero también de venta de la credibilidad de un personaje. Se podría decir también que es un cortejo. Los políticos cortejan a los ciudadanos para que voten por ellos. De la misma manera que los adolescentes y los jóvenes y los adultos andan cortejando ahí, que me quiero casar, que seas mi novio, y sacan la mejor cara y a veces les advierten aguas con ese porque le gusta el chupi y luego se pone medio no sé qué. Informaciones que va recibiendo alguien, aguas con esa, su familia es no sé qué, su familia es no sé cuánto. Pero bueno, pues uno se deja llevar por sus pasiones bajas y altas, gustos, afinidades intelectuales, físicas, lo que ustedes quieran. Pero sí les puedo asegurar que a final de cuentas es un cortejo. Claro, este cortejo ya lleva bastante tiempo y ya la gente como que está cansada, así, ya por favor, ya párenle, ¿no? Ahora, este cortejo se lleva a cabo en dos grandes niveles, porque lo que está en juego, a final de cuentas, son dos grandes opciones. ¿Le seguimos con el partido que gobierna el país o lo cambiamos? Entonces, obviamente el partido en el poder, Morena, quiere la continuidad y la forma como resalta la continuidad es enfatizando estos valores. Téngame confianza, su apoyo es muy importante para que yo les siga retribuyendo lo que yo les he dado y aguas con la oposición, porque si votan por ellos o ellos ganan, van a pasar una serie de cosas o consecuencias. Específicamente en esta campaña ha sido un problema el asunto de los programas sociales. Hay que votar por Morena porque si no nos van a quitar los programas sociales. Entonces, en este sentido, Xochitl Gálvez ha sido muy enfática de advertir a la gente que no es cierto, que ella no los va a quitar, etc. Pero es parte, hay que entender que lo que hace Sheinbaum y lo que hace el presidente, que no debería intervenir en la elección, pero obviamente lo ha estado haciendo, es que el discurso de la continuidad. O sea, el partido en el gobierno lo que quiere es que continúe. Y todo gira en torno a la continuidad. Ténganme confianza, refréndenme su apoyo, aguas con la oposición. Esa es, digamos, la primera cosa que hay que tener presente. Por el lado de la oposición, todo gira en torno al cambio, que ya se vayan, que ya no sigan, que ya estamos hasta el gorro. Y los valores emocionales que explotan son enojo, esperanza, rechazo o decepción. Enojo porque no es posible esta situación, está insoportable, que por la seguridad, necesitamos un México mejor, no aguanto a los de Morena, ya quiero que se vayan, o yo voté por ellos hace 6 años, pero me han decepcionado, no han cumplido, estamos peor, etc. Entonces, toda la campaña gira en torno a continuidad o cambio. Las estrategias, las narrativas, los discursos, los comerciales, los debates, todo gira en torno a estos dos grandes, digamos, estas dos grandes opciones. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, ¿quién la tiene más fácil y quién la tiene más difícil? Cuando un gobierno tiene niveles de aprobación como los tiene López Obrador, independientemente de que la misma gente reconoce que su gestión de gobierno ha dejado mucho que desear en seguridad, en combate a la corrupción, pero parece que quieren mucho al presidente, que le creen, que lo ven una persona honesta, en fin. Entonces, el partido en el gobierno la tiene más fácil porque su narrativa, sus propuestas, su cortejo, digamos, es simplemente hay que seguir adelante, hay que seguir, vamos a ponerle un segundo piso, vamos muy bien, México ya cambió, hay que seguir adelante. Y para la oposición, esta campaña particularmente ha sido muy difícil que Xochitl Gálvez revierta
contradiga, desmantele la narrativa de la 4T. Por razones que ya platicaremos más adelante, pero es muy difícil que cuando un gobierno tiene 60% de aprobación y pues, están felices porque les dan programas sociales, dinero en tarjetitas y demás, pues ¿por qué vamos a cambiar? Pues estamos a toda madre, pues aquí me dan que para el nini, que para la madre soltera, que para el viejito, que para beca para aquí, beca para allá, ¿no? Pues han gastado un dineral en programas sociales, por eso es tan importante este tipo de estrategias. O sea, gastamos en programas sociales 4 veces más que en defensa, nada más para que se den una idea de la importancia que tiene esto para el gobierno. Entonces es muy difícil para la oposición decir, pues que se vayan, pero ¿quién me va a seguir dando? No, yo te voy a seguir dando. Pero claro, lo caído, caído, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y Xochitl en este sentido tiene este problema. Y el otro problema que tiene Xochitl es que la postulan 3 partidos políticos, PRI, PAN, PRD, que por el historial previo al 18, pues tienen mala fama. Hay que reconocerlo, ¿no? El PRI, corrupto, gobernó muchos años, el PAN, pues están muy güeyes, 2 sexenios y no pudieron hacer nada. El PRD, pues el PRD es un partido muy chiquito, enemigo del PAN y ahora están todos juntos, el PRIAN, etcétera. Entonces es muy fácil descalificar el automóvil o la bicicleta que utiliza Xochitl para andar cortejando. Ella se defiende diciendo, bueno, pues en todos lados hay buenos y malos. Lo que es práctico e innegable es que sin los partidos, Xochitl Gálvez o cualquier otra ciudadana no puede ganar una elección. O sea, es romántico, es idealista, está fuera de toda la realidad. Decir que Chuchito Pérez o Chuchita Gómez, por más que tenga un halo de santidad y se parezca a Santa Teresa de Jesús, como quieran y gusten, necesita el apoyo de los partidos políticos porque necesita gente que esté pastoreando, válgame la expresión, en las zonas populares, en las zonas más vulnerables y colonias de las ciudades de este país, que la gente salga a votar. Entonces es muy difícil para la oposición, en este caso particular, contrarrestar la narrativa de la 4T, a pesar de los saldos de la gestión de gobierno. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque eso explica, como les digo, las actitudes de las candidatas y la actitud de un tercero en discordia, que es Maínez, que dice, bueno, yo soy la nueva política, yo estoy chavo, ni el PRI, PAN, PRD sirven, y Morena, pues también que sí. Las votaciones normalmente se hacen con 4 órganos, ¿no? El corazón, el cerebro, el hígado o el estómago, ¿no? El corazón, pues es la afinidad, lo amo, lo quiero, es como los fanáticos del fútbol, cuando tienes un equipo que pierde, pero eres leal, el Monterrey, el Atlas, los Tigres, o sea, lo que quieran y gusten, ¿no? Yo soy Chiva, yo soy del Atlas, yo soy del América, etcétera, etcétera. Entonces eso es como que pase lo que pase, ahí estoy. Obviamente, pues no es el 100% del electorado. El cerebro se supone que es el que genera un cálculo costo-beneficio. Bueno, ¿quién me conviene que gane? Me conviene que gane Morena, me conviene que gane Xochitl, ¿qué beneficios tengo? Este tipo de órgano no predomina en el electorado mexicano, hay que decir. En el electorado mexicano predomina el corazón y predomina el estómago, particularmente por toda la lana que este gobierno se ha gastado en programas sociales. Y uno lo ve, por ejemplo, en diferentes reportajes. O sea, la gente le dice a López Obrador, yo me moría de hambre, gracias a usted yo como. Y uno no debe de sorprenderse que esto pues es una realidad, sobre todo en las personas de la tercera edad. O sea, imagínense ustedes repartir en tarjetas 485,000 millones de pesos. Obviamente, esta lamita bimestral que va recibiendo 4,000, 3,800 o los adelantos 6,000, 8,000, pues van directo pues, para comer, para mucha gente para comer.
Entonces, entre el estómago y el corazón, yo te amo y has saciado mi hambre, pues ahí está el voto. Olvídate del cerebro y olvídate del hígado. ¿Verdad? El hígado, ¿quiénes son los que votan con el hígado? Los que no dependen del estómago y los que no aman a López Obrador y a la 4T. Están enojados, están que se los lleva la chingada, están desesperados, así, resentidos. Ese gobierno no los aguanto, ya que se vaya. Están enojados, ya que se vaya, que se vaya. Son la mayoría. Difícilmente podemos decir que la mayoría. Pero hay. Y la gran duda es cuántos enojados van a salir a votar. Y para que salgan a votar, no, yo estoy tan enojado que ni voy a votar. Ah, pues a todo dar para el gobierno y a todo dar para el. Entonces, estos son los 4 órganos con los que la gente vota. ¿Ok? Ahora, también les tengo que decir otra cosa muy importante que debe quedar claro. Cuando el hígado y el corazón dominan el debate político, dominan las posiciones políticas, tenemos que entender que entramos a una dinámica completamente irracional. No sé, seguramente ustedes están acostumbrados a este famoso dicho que dice, no hay que discutir en una mesa ni de política, ni de religión, ni de no sé qué otra madre, ¿no? Porque pues aquí ya valió madre, la mesa se van a pelear y pues sí, nos amamos, nos queremos, la tía, el abuelo, el sobrino, la sobrina y la madre, pero de repente sale de ay, que López Obrador, qué buena onda, ya viste, tú eres de Morena, ¿no? Entonces ya valió madre la cena, ya empiezan los gritos y sombrerazos, etc. Entonces, ¿qué sucede cuando predominan estos órganos, corazón, órgano? Suceden fenómenos en donde no es posible lo que en países del primer mundo, y eso que también allá se está perdiendo, es lo que durante mucho tiempo predominado, que es el debate de las ideas, la discusión de propuestas, qué es lo mejor para ti, para mí, para el país, etc. Entonces, ¿qué sucede? Sucede una serie de situaciones interesantes. Esta afirmación, por ejemplo, de Henry Kissinger, un político norteamericano, lo que cuenta no es la verdad, sino lo que se percibe como verdad. ¿Qué hacemos ante esta afirmación? No es posible tener una discusión. Es que ha habido muchos homicidios más que en tiempos de Peña y Calderón. Sí, pero hay que tomar en cuenta que no hay tanta violencia, el presidente ya dijo, y nosotros hay menos pobreza y hay menos, entonces no es cierto, yo tengo otros datos, y entonces no hay posible. Ahora, si tú dices, oye, los niños con cárcel, la distribución de medicinas, hay más pobreza, se ha afectado el nivel educativo. No es cierto, no es cierto, este gobierno. Pues cuando tú presentas datos y los datos, el primero que dice que no es cierto es el mismísimo presidente, no hay manera de tener una discusión. Y entonces viene un fenómeno como el de las tortugas. Cada quien se encerra en su concha y a ver quién los logra hacer salir, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esto presente. Nuestra atmósfera política, nuestro clima político está muy apasionado, mucho hígado, mucho corazón, poco cerebro para poder discutir la realidad del país. Luego tenemos otro síndrome, que es el de la suspensión de la incredulidad. Este fenómeno psicológico es una especie de pacto, funciona como un acuerdo y tiene que ver con la renuncia voluntaria, fíjense bien, la renuncia voluntaria al sentido crítico para poder disfrutar de una ficción. ¿Qué significa esto? Entonces, típica situación. Vamos al cine, ¿qué película? No, pues una de superhéroes. Si yo voy a ver una película de superhéroes, Superman, Batman, Iron Man, estos personajes, ¿verdad? El hombre invisible y todos estos, yo tengo que concederle al director, al guionista, pues que hay hombres invisibles, ¿no? Que hay güeyes que vuelan, que hay güeyes que tienen superpoderes. Porque si yo me siento a ver la película y digo, ah, es imposible que haya hombre invisible. No, no puede haber hombre invisible. No, esta película es una jalada. No, no, no. ¿Cómo va a volar? ¿Cómo va a volar? No. Entonces, pues ya sé
insoportable ver la película con una persona así, porque no genera la suspensión. O una película de lucha libre en mis tiempos, El Santo, no, Santo, Santo, y lo madreaban al Santo ya cuando iba a valer más, se recuperaba. O sea, uno renuncia al sentido crítico para disfrutar la película, que ya llegaron los marcianos, que Godzilla, que King Kong. Lo mismo sucede en la política. Yo suspendo la incredulidad. No puede ser que el país esté peor de violento, peor de pobre, peor de crecimiento, peor de desempleo. No, no puede ser. ¿Por qué suspendo la incredulidad? Suspendo el sentido crítico para disfrutar una realidad ideológica con la que yo compagino con el gobierno. Así de fácil. Entonces, por eso es también muy difícil convencer a las personas de las ideas opuestas en los dos bandos, ¿no? Luego, los políticos, para acabar la verdad, ya no argumentan sus decisiones, sino que teatralizan. Fíjense bien, esto es muy importante, los políticos teatralizan, porque la percepción es más importante que la realidad, imposible de procesar por el espectador. Entonces, los políticos, que el bastón de mando, que el pacto de sangre, hacen ahí toda una serie de coreografías, ¿no? Para que Xochitl en su bicicleta, así. ¿Por qué? Porque eso llama la atención de los medios, o sea, es teatralizar, digamos, el debate, las ideas, la confrontación, pues pasa a segundo plano, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí los normalistas de Guerrero que están ahí presionando al presidente para que lo reciba por estos estudiantes de Ayotzinapa. Entonces agarran su camioneta y la estrellan contra una puerta de Palacio Nacional, o esta diputada de Morena, ¿no? Esta diputada de Morena es una diputada muy latosa, incluso para Morena, ¿no? Porque ha estado presionando para que se apruebe una ley de las 40 horas y que se decrete así, que la jornada laboral sea de 40 horas. O sea, que los sábados no se trabaje. Los empresarios han dicho que eso implica muchos costos, aumenta sus costos de producción y generaría desempleo, en fin. Entonces, ¿qué hace la diputada para llamar la atención? Cuelga los tenis, ¿no? Y entonces, pues aquí cuelga los tenis, ¿no? Que aparecen los pinches tenis, ¿no? Tú dices, no, no puedes renunciar así nada más. No, no, ahí están con los tenis, para que le tomen la foto y se vean alimentados tenis. Aquí está el bastón de mando, aquí abajo está Xochitl Gálvez, disfrazada de dinosaurio, en pleno Senado, pues para llamar la atención, pues digo, no quiere decir que esté bien o mal, simplemente digo que son estrategias, ¿no? Aquí en 2002, recordarán los barzonistas, aquel problema que hubo a mediados de los 90 con la crisis financiera, ¿no? Aquí los barzonistas entrando a caballo en la Cámara de Diputados. O sea, teatro, sí, ya llegamos, ¿no? Entonces, pues hay esta tendencia a la teatralización. Mientras estas acciones predominan, pues el debate de las ideas sigue hundiéndose en un segundo plano, ¿no? Y luego tendemos a interpretar la información de manera que refuerce lo que deseamos que sea verdad, ¿no? Entonces, deseamos creer las cosas más terribles sobre nuestros enemigos, son malditos, son desalmados, ¿no? Si nos cuentan el mismo hecho sobre una fin, decimos que no puede ser verdad, ¿no? Es muy difícil ser neutrales, ¿no? Y en política es donde somos más irracionales, ¿no? Es que el PRI robó más, es que antes eran más corruptos, ¿no? Y este síndrome se manifiesta mucho cuando uno va al doctor y ya tiene los añitos que tenemos, ¿no? Entonces vamos con el doctor y nos dice, Oscar, oye, Oscar, pues ya vi tus análisis y estás medio jodidón, tienes esto, tienes lo otro. Y yo de, ay, che, doctor, no es cierto, voy a buscar una segunda opinión. Entonces ya voy con otro doctor, ¿no? Y Oscar, no, fíjate que tu colesterol y que no, estás medio jodido, tú tienes que, no, tienes que quitar esto, dejar lo otro, ya no veas tanta política, te estás volviendo medio lurias. Biche doctor, ¿no? Hasta que me encuentro uno que diga, estás bien, ¿no? Estás bien. Y ya, ahí le paro. O si el primero me dice, estás bien.
Oye, ¿no vamos a buscar una segunda opinión? No, ya me dijeron que estoy bien. ¿Ya para qué busco una segunda opinión? No, porque a fuerzas queremos que se refuerce lo que deseamos que se refuerce. Y eso sucede también en las religiones. Un evangélico discutiendo con un católico, un testigo de Jehová discutiendo con un evangélico o un católico contra, ¿no? Pues es imposible. Más vale ser respetuosos, cada quien ahí en sus ondas, pero convencer uno sobre otro, ni en religión, ni en política, ni en fútbol se va a reconocer. Ahora, ¿cuál es la clave de toda elección? La clave de toda elección es que los candidatos, fíjense bien, que las candidatas y los candidatos sean capaces de imponer dos preguntas, solamente dos preguntas. La primera es, ¿qué está en juego con la elección? Entonces, claro, volvemos al primer cuadrito que les mostré. Lo que está en juego es la continuidad, seguir como estamos, contra el cambio para corregir el rumbo, ¿no? Defender libertades, etc. Entonces, Claudia Sheinbaum parecería que se está imponiendo en la narrativa de lo que está en juego. Lo que está en juego es la continuidad. Ayer fue con los banqueros de PBA y les dijo que era un trámite la elección del 2 de julio. Digo, dando por entendido que ya ganó, cosa que pues, por ningún motivo se puede aceptar, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se juega en la elección? Y la otra pregunta es, ok, una vez que yo te digo que está en juego, ¿por qué debes votar por mí? Entonces, en el caso de Sheinbaum, porque yo garantizo la continuidad. En el caso de Xochitl, porque yo voy a corregir y ta, 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 ta. Entonces, las candidatas tratan de imponer. Maynes lo que dice es, no, lo que está en juego es corregir un rumbo, pero sin esas dos opciones, ¿no? Entonces la tiene todavía más difícil. Pero estos son los polos en los que se mueven las campañas, ¿ok? ¿Qué se juega? ¿Por qué debes votar? Si la pregunta que se juega es la continuidad y esta es mayoritariamente sí la continuidad, la oposición no tiene ninguna expectativa para ganar. Pero como en el 2018, ¿qué se juega? ¿Más corrupción o un gobierno honesto? Ah, pues un gobierno honesto. Se impuso López Obrador. PRI, PAN, PRD, bola de corruptos. Entonces, ¿por qué debes de votar por mí? Porque yo soy honesto, yo voy a luchar, yo tengo credibilidad. Esas son, digamos, los dos polos, ¿no? Ahora, la continuidad se ve muchas veces así en esta caricatura brillante, ¿verdad? A veces se ve así como, bueno, esta es la continuidad de Morena, ¿no? Ahí vemos al presidente con la lana, ¿no? Y abiertamente lo dice, ¿no? De no ser por los pobres, ya nos hubieran derrotado, ¿no? Sin el respaldo de los pobres. O sea, el presidente lo tiene súper claro. Por eso la importancia de los programas sociales. Es súper, súper, súper importante, ¿no? Y aquí está, digo, pocas veces hemos visto un presidente tan sincero, por no decir cínico, ¿no? Ayudando uno a los pobres, va a la segura. Porque ustedes díganme, ¿cuál es la mayoría en este país? ¿La clase media o los pobres? Pues no hay vuelta de hoja. Los pobres son mayoría. Y si la clase media no vota o vota un cacho y los pobres en su mayoría votan, no hay manera de ganar una elección. Entonces aquí está, ayudando uno a los pobres va a la segura. Ayudar a los pobres es ir a la segura. Es estrategia política. Lo que a mí me pareció interesante es que nadie le criticó a López Obrador el instrumentalismo político de la afirmación. Pues no que los amas, no que tu amor por los pobres, pues ¿cuál amor? Pues aquí te lo está diciendo. Les doy lana porque me apoyan. Pero le pareció tan cínicamente relevante de restregárselo a la oposición que lo llegó a decir abiertamente. Entonces, esto la verdad es sorprendente. Ya lo sabíamos que desde tiempos del PRI, pues esto era una realidad. Lo que pasa es que el PRI pues, fue perdiendo capacidad, los pobres se fueron relevando y primero fue el PAN,
en algunos estados el PRD, pero finalmente pues es Morena. Ahora, fíjense lo que es el poder de la narrativa. Esta frase resume para muchos, digamos, el, la situación trágica o tétrica según la vean en relación a lo que ofrece la 4T, ¿no? El bosque seguía muriendo y los árboles seguían botando por el hacha. Ella era astuta, los había convencido que por tener el mango de madera era una de ellos. Ahí está el resumen, ahí está el resumen de lo que es el poder de la narrativa. Hasta los pobres, él es uno de los nuestros, vámonos, otros 6 añitos con las tarjetitas. ¿De dónde va a salir la lana, los impuestos, reforma fiscal? A la mexicana. Tarjetazo. Le firmo, chica, ¿no? O como decían antes, tu firma vale. ¿Ok? Esta es pues la introducción que yo les quería decir. Ahora, los perfiles. ¿Cuáles son los perfiles de los candidatos? Ya muchos los conocemos. Yo nada más aquí lo resumo. Aquí Sheinbaum y a la derecha Xochitl, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum es una científica, estudió física en la UNAM, es maestra y doctora en ingeniería en energía. Su primer trabajo fue con López Obrador, fue secretaria del Medio Ambiente cuando López Obrador fue jefe de gobierno, ¿no? Y luego fue jefa delegacional en Tlalpan, una alcaldía aquí en la Ciudad de México, y luego fue jefa de gobierno, ¿no? No tiene una gran experiencia política, pero el hecho de haber sido jefa de gobierno se podría decir que pues fueron años intensos, ¿no? 5 añitos intensos. Xochitl no viene de la grilla, no viene de un trabajo político. Ella, de hecho, es una empresaria, ingeniera en informática, que fue reclutada por Fox para encabezar lo que se llamaba la Comisión por la Defensa de los Derechos Indígenas. Entonces se acuerdan de aquella frase de los headhunters, ¿no? Seleccionar a gente importante. Y ella fue reclutada y ella aceptó el trabajo por sus orígenes indígenas y sobre todo por ser una persona que es producto de la cultura del esfuerzo, becada, salió adelante y vamos a ver, digamos, rápidamente cómo se presentan ellos ante la sociedad. Lo que me parece interesante es que Morena, que defiende a los pobres, ama a los pobres, postula una clase mediera sólida y el PAN, PRI, PRD, los ricos y demás, postula a una gente de la cultura del esfuerzo. Eso, digamos, es interesante. Y este cuate, Jorge Maínez, es un niño bien, es un niño fifí, estudió administración pública en el TEC de Monterrey, dice que tiene 3 maestrías, yo la verdad tengo mis dudas, pero nadie le ha hecho así la pregunta, demuestran los títulos, ¿no? Estudios internacionales, derecho constitucional, derechos humanos. De cualquier manera hay que reconocer que es un joven, 38 años, con una formación académica bastante sólida, o sea, no es ningún ignorante, no es ningún improvisado, ¿no? Eh, él es zacatecano, empezó en la política local, empezó de diputado local por el PRI y en el 2013 se unió a Movimiento Ciudadano. Sheinbaum se formó en las filas de lo que es el movimiento estudiantil universitario. Como les dije, estudió en la UNAM y allá por los años 87-88, el entonces rector de la UNAM quiso hacer un programa de, digamos, para llegarse a recursos. 87-88, ustedes recuerdan que eran años de crisis económica, no había, las finanzas públicas estaban muy mal y entonces el rector dijo, bueno, pues que paguen 500 pesos al año los estudiantes. Puta, pues se armó un desmadre, marchas, manifestaciones, huelgas. Esto es la privatización. ¿Cómo vamos a pagar 500 pesos al año? Que ahorita serían 50 pesos, porque acuérdense que le quitamos 3 ceros al peso, ¿no? Entonces ahí nació Claudia Sheinbaum, ella desde la Facultad de Física
Ahí se formó, ahí tuvo sus pininos, ahí conoció, andaba de novia con un cuate, pero luego se hizo novia de otro con el que se casó y luego tuvo ahí una situación bastante penosa porque este marido fue descubierto recibiendo dinero de un empresario que favorecía al PRD. El caso es que López Obrador la recluta para ser secretaria del Medio Ambiente y ella, hay que reconocerle, tuvo la osadía, tuvo la determinación de que para todos los que han venido a la Ciudad de México, pues saben que tenemos un segundo piso en el periférico. El secretario de Obras de la administración de López Obrador no quería hacer la obra, le parecía muy complicado. Y Claudia Sheinbaum levantó la mano en el gabinete y dijo, yo hago esa obra. Entonces ella fue la responsable de supervisar la construcción de esta obra y así como que se ganó la confianza de López Obrador, ¿no? Ya se la había ganado anteriormente, pero digamos que se consolidó con esta obra de los segundos pisos. La justificación era que se iba a facilitar, íbamos a tener un mejor aire porque iba a haber más flujo vehicular que estar ahí todo el mundo parado con las emisiones. Al final de cuentas, las diferencias, los expertos dicen que no es nada significativo. Porque López Obrador ni Sheinbaum hicieron las bicicletas de la ciudad. Las bicicletas las impulsó fundamentalmente Marcelo Ebrard. No. Fue jefa delegacional de Tlalpan, donde tuvo la caída de un colegio en el temblor del 2017 y donde murieron como varios niños y maestros, y ahí también fue una de sus crisis, ¿no? En el 2008 fue una Adelita, no sé si ustedes recuerdan lo que son las Adelitas, ¿no? Eran las luchadoras revolucionarias. En el 2008 Felipe Calderón quiso hacer una reforma energética que el PRD se opuso rotundamente. Entonces hubo manifestaciones, marchas, plantones, y las mujeres que encabezaban las marchas, emulando a las mujeres revolucionarias, se llamaron Adelitas. Y Sheinbaum era una Adelita, o sea, ya estaba matriculada completamente con la visión de López Obrador. Siempre ha estado a su lado en sus luchas políticas. Se puede decir que es, pues, prácticamente su hija política, su hechura, ¿no? Vamos a ver aquí rápidamente algo del perfil de Sheinbaum. El video tiene audio, maestro, no se escucha. Permítame, ya sé qué pasó. Bien, Espéreme. no se preocupe. Ahora sí. Claudia Sheinbaum es licenciada en física y obtuvo una maestría y un doctorado en ingeniería en energía. Nació en la Ciudad de México en 1962, tiene 2 hijos y un nieto. Estaría próxima a casarse en segundas nupcias con Jesús María Tarriba, a quien conoció, según dijo, en la universidad cuando ambos estudiaban física. Como funcionaria pública, se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente en el año 2000 durante el gobierno en la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, la relación entre Sheinbaum y López Obrador ha sido estrecha. Ella lo acompañó en sus 3 campañas políticas hacia la presidencia hasta 2018, cuando López Obrador fue electo presidente y ella jefa de gobierno de la Ciudad de México con el 47% de los votos, 19 puntos más que su más cercana contrincante. Una ciudad de derechos. Después de 4 años y medio de gobierno, ha dejado el cargo ya que aspira a que su partido, del cual es fundadora, la elija como su candidata a la presidencia en el 2024. Así se despidió en un acto masivo. México ya no se escribe con M de machismo, se escribe con muchas letras, pero se escribe con M de madre y M de mujer. Para algunas encuestadoras, el camino hacia una posible candidatura de Sheinbaum tiene algunos claroscuros. El 36%, si no me equivoco, dice que
Claudia Sheinbaum es la favorita del presidente. Entonces, esa es la señal que básicamente a las personas que apoyan al presidente López Obrador, a los que tienen simpatía con Morena, más les importa. Una percepción que, según señala esta experta, ha impulsado sus ambiciones políticas, pero sin embargo también se ha convertido en una especie de camisa de fuerza, ya que dice, hasta ahora no se conoce bien a bien cuáles son sus propuestas. Parece que está tratando de agradar al presidente, pero no sabemos realmente hoy por hoy pues cómo gobernaría como presidenta si es que llega a ganar. Creo que ese es su problema, ¿no? Creo que otro problema también es que en la Ciudad de México sí está teniendo dificultades electorales. No le fue bien en el 2021 porque perdieron la mitad de las alcaldías, y también ahorita la ciudad se perfila competida. Claudia Sheinbaum apuesta por el buen momento político que vive su partido de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha señalado que México está preparado para tener una mujer al frente de la presidencia. ¿Pero qué tan cierto es eso? Creo que también el tema de ser mujer, todavía en un país como México, a pesar de que hemos tenido avances muy importantes en cuestiones de género, todavía vemos bastante machismo y bastantes visiones misóginas. Y estoy convencida. Para Sheinbaum, sin embargo, como lo señaló en su último discurso como jefa de gobierno, la meta es buscar realizar el sueño de que una mujer dirija al país. Rutzkaya Liz, CNN, Ciudad de México. Para darle un toque más humanizado, más empático, porque ella es una figura bastante rígida, bastante tiesa, digamos, no es muy empática, que digamos. Se hizo un documental de 40 minutos que está en YouTube. Aquí nada más les voy a presentar el tráiler de lo que es ella como persona, como perfil, digamos, ¿no? Somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo, el anhelo de que un México mejor es posible. No hay marcha atrás, vamos a hacer historia. Muy a la Rocky, ¿no? Vamos a ganar, ¿no? Ahora, ella es hija de inmigrantes judíos, intelectuales, científicos, biólogos, químicos. En una entrevista que hizo un periodista de Milenio que se pida del Collado, esto fue lo que dijo. No soy católica, no soy religiosa. ¿Mujer con derecho a decidir? Mujer con derecho a decidir. Pero ¿qué es lo que notan en la imagen de Claudia? Fíjense bien. Fíjense en el pelo. No soy católica, no soy religiosa. ¿Mujer con derecho a decidir? Mujer con derecho a decidir. Todavía tiene el pelo suelto. O sea, la famosa cola que la identifica absolutamente en todas sus imágenes no estaba, digamos, concretada. Esta entrevista era cuando apenas era jefa delegacional, pero eso sí, ya como candidata, pues había que ir a ver al Papa Francisco, ¿no? Y ya cuando las expectativas fueron creciendo, pues ya Virgen de Guadalupe y toda la cosa. Entonces esto también se le critica a la candidata, o sea, esta coherencia de soy atea, no soy católica, pero pues al mismo tiempo pues la raza, pues es todavía católica, entonces pues, hay que adaptarse, ¿no? Xochitl Gálvez, así se presentó ella para que fuese conocida, ¿no? Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años. A los 8 años, aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Aquí está el registro civil donde trabajé. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No manches, llegar a los 17 años a vivir aquí Iztapalapa sola fue un gran reto. Esta es la Facultad de Ingeniería donde estudié computación. Aquí inició mi sueño de ser empresaria. Mi causa de vida han sido los pueblos indígenas. Desde Los Pinos siempre los atendí. No se pudo Hidalgo, pero sí la Miguel Hidalgo. Aquí fui la delegada. Como senadora, voté a favor
para que la pensión de adultos mayores y programas sociales estén en la Constitución. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron, pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata y juntos vamos a abrir las puertas de Palacio para todos. Xóchitl, fuerte como tú. Lo que a mí siempre me llama la atención es que ella tiene el perfil para ser de Morena, ¿no? Pero pues finalmente se invirtieron los papeles. Como podrán ver, pues es una persona que tiene otro estilo, más fluido, más simpático, pero eso tampoco necesariamente es suficiente para ganar elecciones. Necesitas todo un aparato político por detrás que te ayude a impulsar. Digamos, es una ayuda, claro, pero pues no es ninguna garantía como tal. Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, es originaria de Tepatepec, estado de Hidalgo. Además de ser empresaria y fundadora de su propia compañía de tecnología, tiene una amplia trayectoria en el ámbito político nacional. Es ingeniera en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora busca convertirse en la primera mujer presidenta del país de la mano del PRI, PAN y PRD, partidos que conforman la coalición que encabeza. Durante el gobierno de Vicente Fox, en el año 2000, fungió como directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Aunque no está afiliada a Acción Nacional, en 2010 fue la candidata de ese partido a la gubernatura del estado de Hidalgo, pero quedó en segundo lugar. En 2015, cobijada también por el PAN, fue elegida jefa delegacional de la ahora Alcaldía Miguel Hidalgo, cargo que ocupó hasta 2018. En ese mismo año, logró un escaño en el Senado de la República por representación proporcional con Acción Nacional. Participó en diversas comisiones como la de Asuntos Indígenas, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Zonas Metropolitanas y Movilidad, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Energía, Reforma Agraria y la especial de seguimiento a la Agenda 2030 en México. Con uno, Uriel Calderón. Y este es Maínez. Ahora vamos a conocer más sobre Jorge Álvarez Maínez, el primer candidato a la presidencia por el partido de Movimiento Ciudadano. El trabajo es de Armando Martínez. Jorge Álvarez Maínez será el primer candidato presidencial en la historia de Movimiento Ciudadano y el más joven, con 38 años, apenas 3 más del mínimo que marca la ley para participar. Nacido en Zacatecas, sus orígenes siempre han estado ligados a la política, pues participaba en movimientos escolares cuando era estudiante. Al cumplir 17 años, se afilió al PRD y en 2010 enfrentó su primera elección arropado por Nueva Alianza. Consiguió una curul en el Congreso Estatal, presumiendo después haber sido el legislador más productivo de la legislatura. Soy Jorge Álvarez Maínez, tu diputado, y sé que juntos podemos. Estamos impulsando el Tribunal de Cuentas, una nueva ley de transparencia y la ley de salarios máximos. No más corrupción. En 2013, se sumó formalmente a Movimiento Ciudadano, que lo postuló a la alcaldía de su natal Guadalupe, aunque no ganó la contienda. Pero el mal trago pasó pronto. 2 años más tarde, llegó a San Lázaro, donde su bancada lo catalogó como uno de los opositores más férreos. Nosotros creemos que este es un momento en el que estamos frente a una prueba de ácido de las instituciones en este país. No es nada más el asunto de si vamos a simular en el combate a la corrupción. Álvarez Maínez asegura tener una agenda progresista de libertades, tanto en paridad de género como en la regulación de la cannabis, el acceso a una muerte digna y una política ambientalista. Sus adeptos en Movimiento Ciudadano lo ayudaron a convertirse en el segundo al mando desde 2018, enfrentando las 2 elecciones más importantes del partido. En una, ganaron su primera gubernatura en Jalisco con Enrique Alfaro, y 3 años más tarde, en la segunda, la de Nuevo León, con Samuel García. Es padre de un niño y una niña que afirma lo impulsaron a ser candidato presidencial con una agenda a favor de las generaciones futuras. Y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos. Vamos a construir un México nuevo,
un México de iguales. Para Milenio Noticias, Armando Martínez. Vamos a ver, Maynez, en realidad, fuera, digamos, de los aspectos más progresistas que menciona aquí este videoclip, empata mucho con la propuesta de Xochitl Gálvez. Pero bueno, antes de entrar a esos puntos, es importante ya nada más resumir por qué, cuáles son las trayectorias políticas, nada más para comprimirlas, ¿no? Secretario del Medio Ambiente, jefa delegacional, jefa de gobierno. Su origen es asambleísmo universitario. Sus highlights, así su resaltamiento, pues es el segundo piso del periférico y ha tenido dos grandes crisis en su carrera, digamos. La caída del Repsame, la escuela esta que se cayó, ella era jefe delegacional. Esa delegación aprobó finalmente las obras que en última instancia hicieron que su construcción se derrumbara con el terremoto y la caída del metro en mayo del 21, semanas antes de la elección. Otra crisis, pero que digamos fue muy cuerpeada por el presidente, igual que la del metro, es que perdió 9 alcaldías en el 2021 en las elecciones intermedias para la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 16 alcaldías y perdió 9 Morena. Y esto es una de las razones por las cuales la ciudad también tiene un sedimento, digamos, muy competido. Xochitl Gálvez, pues la verdad es que tiene también una experiencia política que no son muy largas las experiencias que tiene. En el videoclip decía que era una amplia experiencia política, pero en realidad no lo es. Las dos tienen 60 años y han tenido dos cargos, digamos, un cargo Claudia y un cargo federal Xochitl, jefa delegacional una, jefa delegacional otra y senadora. Es todo lo que ha tenido Xochitl. Pero eso no quiere decir que no tengan capacidades ni tengan digamos, limitaciones o cosas por el estilo. Simplemente nada más quiero decir que es interesante ver que teniendo 60 años no tienen una amplia trayectoria. ¿Te recuerdan que Salinas de Gortari y otros tampoco la tenían, pero eran muy jóvenes, ¿no? Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato, diputado federal y presidente de la República, ¿no? Felipe Calderón fue asambleísta, fue diputado, presidente de su partido y presidente de la República. O sea, no se tiene que necesariamente recorrer todos los cargos para decir, pues ya estoy listo para, ¿no? Otros como Cedillo nunca fueron electos para un cargo de elección popular y todos sus cargos eran de burocracia alta, secretarios de Estado y de ahí saltaban a la presidencia. Entonces, Xochitl pues tiene esto. Su origen es básicamente la iniciativa privada, pero el haber sido reclutada con Fox claramente la mete de lleno en la política y claramente se ve que le gustó estar en el menjurje de la grilla, ¿no? Sus crisis han sido básicamente relacionadas con que las acusaciones de contratos cuando era jefa delegacional y todo eso, pero pues no ha sido, digamos, llevada hasta sus consecuencias porque los sustentos de la misma pues tampoco se han, al parecer, acreditado. Y Álvarez Maínez, 38 años, empezó en la política local, diputado local y diputado federal, ¿no? Tiene un origen muy vinculado a Monreal, aunque no aparece en el videoclip, porque pues en ese municipio, en ese estado, pues, los Monreal son ahí los capos, ha sido acusado de tener vínculos y de negocios con los gobiernos de Zacatecas que de alguna manera tienen que ver con los Monreal. El gobernador es hermano de Monreal. Él dice que no es cierto, lo ha negado, etcétera, pero pues, se ha documentado los vínculos que tiene ahí con los Monreal a través de las redes de ciertos negocios, ¿no? Desde 2013 es parte del Movimiento Ciudadano, que fue, digamos, una idea de Dante Delgado, el dueño de ese partido, para renovar la figura del partido y darle credibilidad a la lógica de la vieja política contra la nueva política, ¿no? Ahora, ¿por qué son candidatas y candidatos? Bueno, Claudia Sheinbaum es candidata fundamentalmente porque le garantiza la continuidad y la lealtad a López Obrador, mucho más que Marcelo Ebrard. Aquí no es quien haya tenido más capacidad, experiencia y trayectoria. Marcelo Ebrard se lleva de calle a Claudia Sheinbaum en experiencia y conocimiento político, etcétera. O sea, Marcelo Ebrard
pero de calle. Pero esa no es una condición necesaria y suficiente para ser presidente. Lo que quería López Obrador, bueno, lo que quiere es asegurar la continuidad y la lealtad de su hija política, ¿no? El problema es, digamos, bueno, evitar los cizagueos. Por eso en otro videoclip decía pues, que no conocemos a Claudia, porque pues, se ha ajustado a la línea de López Obrador, que parecería más bien una regenta, ¿no? Alguien que va a estar en lugar de López Obrador y que va a continuar como si López Obrador no se hubiera ido, ¿no? Esto le genera un problema porque dentro de Morena hay una línea muy dura, muy crítica, radical, que como ella no proviene de ahí, movimientos urbanos populares, grupos sociales, ella viene de la UNAM. O sea, no es lo mismo venir de la grilla de la UNAM que venir de la grilla abiertamente política. Y esto se reflejó cuando ella quería que el candidato de la Ciudad de México fuera el que había sido su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero fue literalmente vetado, ¿no? El desafío que tiene Claudia Sheinbaum es sacar al menos el mismo número de votos de López Obrador, 30 millones, y tener mayoría en el Congreso. Es muy difícil que tenga la calificada, pero cuando menos asegurar la mayoría en el Congreso. Xóchitl Gálvez es candidata porque tiene el perfil más ciudadano posible dentro de los tres partidos políticos, que formalmente pues no es militante del PAN. El desgaste de los partidos hacía casi imposible que hubiese un candidato militante de PRI, PAN, PRD. Entonces, por el estilo dicharachero, fácil, empático, su capacidad para manejar las redes y comunicarse, Xóchitl Gálvez surgió en el momento adecuado para ser la candidata opositora. Pero su desafío, irónicamente, es superar el prejuicio de las marcas, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, corruptos, el viejo arreglo, etcétera, ¿no? Y que los partidos en la práctica trabajen con eficacia y con sinergia para que le lleven los votos, que le ayuden a mover a la gente para votar. Y eso solamente lo vamos a ver, pues, después, la noche del 2 de junio. ¿Y por qué es candidato Maínez? Maínez no era el candidato de Movimiento Ciudadano, es un candidato emergente. El bueno era el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero los problemas políticos que tenía en Nuevo León no hicieron posible que fuera candidato presidencial. En particular, la mayoría del Congreso de Nuevo León está integrado por PAN y PRI. Entonces, las relaciones tensas y conflictivas entre el gobernador y el PAN y el PRI en el estado hacían imposible que el que se quedara como encargado de la gubernatura fuese un amigo de Samuel García, y por ende mejor regresó a cuidar su changarro antes de que le sacaran todos los trapos que tiene por ahí metido Nuevo León, ¿no? Y Jorge Maínez, que era el coordinador de campaña de Samuel García, pues finalmente cumplía con el modelo de joven, sabe comunicarse, está articulado, tiene formación y representaba muy bien este concepto de la nueva política, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tiene él? Él, pues, sumar votos lo más que se pueda para que el Movimiento Ciudadano se convierta en una especie de lugar a tocar para buscar apoyos parlamentarios. Entonces, mientras más votos tenga, pues más diputados y senadores mantenga, ¿no? Ahora, es clave entender que las candidaturas, esto es muy importante que les quede claro, ¿no? No son personas como tales. Cuando yo digo Claudia Sheinbaum, Xóchitl y Jorge Álvarez Maínez, lo que estoy diciendo es que representan proyectos políticos y coaliciones y grupos que los apoyan y los cuerpean. No se mandan solos, gane quien gane, ni siquiera López Obrador. Todos los políticos, todos los presidentes necesitan una coalición de apoyo. Entonces aquí el punto es, ¿qué grupos respaldan el proyecto de la candidata o candidato? Empresarios, clases medias, grupos populares, clases extranjeras, intereses extranjeros. ¿Quiénes son los que representan? Entonces, básicamente,
La misma coalición que llevó a López Obrador al poder es la que va a llevar al poder a Claudia Sheinbaum. Ahora, están sujetos a compromisos, márgenes de maniobra en función de las acciones a seguir, porque tienen que responder a los grupos que los apoyan. Entonces, esa es la gran interrogante con Sheinbaum. O sea, ¿va a romper con López Obrador? Lo va a ser muy sencillo. El día que veamos el gabinete de Claudia, nos vamos a dar cuenta el grado de ruptura. Son una amenaza a los intereses establecidos, en particular a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las candidaturas. No tanto las personas, sino las personas como portavoces o representantes de coaliciones. Y otra cosa muy interesante y también muy trágica de la política. Nadie te prepara para ejercer el poder. Eso solamente se sabe cuando se tiene. No hay carreras ni estudios. Nada te prepara para que cuando asumes un cargo público, ejerzas el poder. Para ejercer el poder se requiere talento, visión, capacidad, liderazgo, autonomía, determinación. Es lo más imprevisible en política. Entonces, Claudia nos puede salir una gran líder o nos puede salir una líder gris. No la vamos a conocer cabalmente hasta que tenga la banda presidencial. Lo mismo sería con Xochitl, lo mismo sería con él, ¿no? Hay indicios en sus trayectorias, pero les puedo decir 1000 casos históricos de Luis Echeverría, de Carlos Salinas, de presidentes que antes de ser presidentes no había indicios de cómo iban a ser cuando finalmente tuvieron el poder. Esto ya si quieren lo vemos en las preguntas. Ahora, ¿cuál es el desafío particular para Sheinbaum? El proyecto propio, ¿no? El presidente nos dijo antes de ser presidente, faltando unos días, no me pertenezco, ¿no? Y luego dijo Claudia Sheinbaum después, ya no me pertenezco, ¿no? O sea, se le critica mucho que copia tal cual al presidente, ¿no? Y las caricaturas, pues, obviamente, no paran, ¿no? Yo ya no me pertenezco, ¿no? Ahora, tiene un equipo propio. Todos estos cuates que son los que cuerpean la campaña de Claudia Sheinbaum son de López Obrador. El único que es así, una persona relativamente cercana, no está aquí, que es nada menos que García Harfuch. Y ustedes se fijan bien, Adán Augusto López, Fernández Noroña, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, todas son gentes de López Obrador o que tienen carreras propias, que nunca han trabajado bajo la orden de Claudia Sheinbaum. 60 años y no tiene un equipo propio. También hay que decir de Xochitl que tampoco tiene un equipo que le alcance para integrar un gabinete, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Monreal, Tatiana Cloutier, que fue vocera en tiempos de López Obrador en su campaña y que ahorita ya no ha salido para nada, ha estado completamente al mar. Pero cuando anunció su equipo, yo lo primero que dije es, no tiene nadie de ella. Ahora pasemos a las propuestas. Las propuestas hay que verlas, digamos, con un criterio bastante particular. Nunca hay que leerlas de manera aislada. Ay, propone esto, propone el otro, propone no sé qué. Hay que analizarlas en el marco de la visión general de gobierno. Y hay 3 dimensiones fundamentales para analizar las propuestas. La primera, ¿quién nos garantiza tener un gobierno más autoritario o más democrático? Se llama contrapesos al poder del gobierno. La segunda, la orientación y la determinación política. ¿Quién me garantiza a mí, por ejemplo, que se va a enfrentar el problema de la seguridad con determinación y con madrazos y no abrazos? La tercera, todo lo que me prometen, becas aquí, becas allá, apoyos aquí, apoyos allá, ¿qué tan responsablemente en materia financiera son esas propuestas? ¿Se pueden financiar con responsabilidad? Porque acuérdense que estamos en cortejo. Mi amor, te voy a llevar, te llevo a los restaurantes, firmo aquí, firmo allá, te doy regalos, te doy flores, pues si estás en campaña, no tiras la casa por la ventana en el bodorrio, para que luego, puta, ya no me sacas, cabrón, ya no
no, pues no tengo lana, la chamba, pues sí, pero ¿qué tal antes, no? Perfumes, ropa, flores, chocolatotes, restaurantes. Es que estoy pagando, mi amor, lo que estoy pagando la boda, todavía estoy pagando al equipo de sonido que no, pues estamos jodidos, ¿no? Entonces también hay que tener responsabilidad financiera. Pero son los tres criterios que hay que tener presente para evaluar las propuestas. Ahora, ¿qué nos propone Sheinbaum? Ella nos dijo 100 compromisos. Puta, yo dije, no, pues está bien, 100 compromisos. Nótese cómo se empaqueta la mercadotecnia, 100 compromisos, ¿no? Y lo dividió muy bien, ¿no? República democrática, justa, honesta, libre, participativa, república fraterna, educadora, humanista, científica, etc. Pero aquí nada más voy a señalar con unas flechitas rápidamente dudas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dicen el compromiso número 4, garantía de las libertades de expresión, de prensa, de movilización. Pues sí, pero si es el ejemplo de López Obrador que está chingue y chingue a los adversarios, que les avienta la maquinaria del poder del Estado, pues no sabemos si creerle o no creerle, ¿verdad? Impulsar una reforma electoral para fortalecer la democracia participativa. Esto no es otra cosa que darle la madre al INE como lo conocemos. Ellos quieren que los consejeros sean electos por el pueblo, en fin, entonces pues también ahí tienes tus dudas. Un modelo ejemplar de fiscalización del servicio público, pero para que tú fiscalices el servicio público necesitas una instancia que te dé la información de lo que gasta el gobierno, y esa institución que te garantiza ese derecho se llama INAI, y la 4T odia al INAI. Y Claudio no, o sea, hay muchas ofertas, pero que no vemos la contraparte que haga posible eso. No gasolinazos, ni aumentos en gas y electricidad, etcétera. Pues sí, pero nos dijeron que iba a costar 10 pesos la gasolina y anda más de 24. Pensión para mujeres de 60 a 64, que a todo dar, pero ¿de dónde sale el billete? Y así nos podemos ir, ¿no? Por ejemplo, esta me llamó la atención. El horario de las escuelas se extenderá. Oye, pero este gobierno acabó con las escuelas de tiempo completo. Entonces tú dices, madre, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Consultorios familiares en 100. Sí, pero acabó con el seguro popular. Entonces, ¿no? Soberanía alimentaria. Y cada vez importamos más maíz, ¿no? Entonces, eh, son, digamos, ustedes pueden ver las propuestas, todas son muy encomiables en términos generales, pero el punto es cómo se hacen posibles, qué tan viabilidad financiera tienen y si se orientan en un ejemplo de contrapesos políticos, que es muy importante, ¿no? Aquí ampliaremos los aeropuertos del país. Y uno dice, pero cancelaste el más grande de América Latina. ¿Para qué chingados queremos? Y vas a regresar al otro, ¿no? Fíjense qué interesante el lenguaje, ¿no? Profundización de la estrategia de seguridad, reducción de homicidios y delitos de alto impacto. ¿Pero cómo? ¿No? No se otorgarán concesiones de minería a cielo abierto. Está bien, dicen, bueno, no vamos a ver. Pero expropia, digamos, el litio, y el litio, se crea una empresa, se llama Litiomex, para explotar este mineral clave para las baterías, pero resulta que el litio se explota a cielo abierto. Entonces, si van a prohibir la minería a cielo abierto, pues ¿para qué chingados quiere el Litiomex, verdad? O a menos de que se haga una excepción, lo cual en su caso, pues ya no es ambientalmente muy coherente que digamos, de acuerdo al programa, ¿no? Y bueno, esos, digamos, son los 100 compromisos. En el segundo debate, como ahí no hay mucho tiempo para elaborar los cómo, ¡pum!, se aventaban las propuestas, ¿no? 1 millón de viviendas, qué bueno, ¿no? Construir 10 polos de bienestar, construir 100 parques industriales, ¿no? Apoyo a mujeres artesanas. Todo esto está perfecto. Nada más que con qué lana, ¿no? Beca universal para todos los niños y niñas de escuela.
tenemos 25 millones de niños en el sistema educativo nacional y viejitos 12 millones. A los 12 millones de viejitos, como se les dice normalmente, adultos mayores, se les da 485,000 millones de pesos. Imagínense incorporar 25 millones, ¿no? Ahora, son 25 millones en el sistema educativo nacional. Pónganle que haya unos 15 millones en el sistema de educación básica, son otros 15 millones. Pues ¿de dónde, no? La lana, ¿de dónde, no? Y bueno, aquí están, digamos, las propuestas, ¿no? Xóchitl Gálvez, crecimiento económico. En general, las propuestas de Xóchitl Gálvez van muy orientadas a ser copartícipe a la empresa privada para poder generar prosperidad y crecimiento económico. O sea, que el gobierno, en vez de estar gastando las cantidades que se destinan a los programas sociales, que ella dijo que se van a mantener, lo que ella propone es modernización, tecnología, para evitar, por ejemplo, cosas de corrupción. Yo, de hecho, 10 puntos que, como es el tema más importante en materia política, ¿no? Sheinbaum, por ejemplo, dijo, voy a hacer una agencia anticorrupción, ¿sí? Pero va a depender de ella. Y obviamente, pues es juez y parte en el asunto de la corrupción. Xóchitl tiene esta visión más de incorporar al sector privado, de generar más, digamos, crecimiento, prosperidad, menos asistencialismo, menos paternalismo, ¿no? No dar dinero a Pemex ni a la CFE como se le ha estado dando, sino que la empresa privada, los inversionistas se apoquinen con Pemex y la CFE, ¿no? Es, digamos, la visión general de Xóchitl Gálvez, ¿no? Aquí está, por ejemplo, inversión en materia de salud, educación, buen empleo. La 4T no habla de empleos, no habla de emprendimiento, no habla de promover pequeños negocios, son becas, asistencias, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice apoyos puntuales más allá de los programas sociales, proyectos productivos, ¿no? Gobierno aliado del sector privado. La 4T jamás utiliza este lenguaje, ¿no? Instalación de paneles solares, etcétera. Aquí están, digamos, las propuestas anticorrupción, ¿no? Se desmanteló con López Obrador el Sistema Nacional de Anticorrupción, que era un sistema institucional con un conjunto de personajes que iban a supervisar eso, que de hecho complementa mucho lo que es la Auditoría Superior de la Federación, que es la que se encarga de vigilar el gasto público ni siquiera al 100%, porque es imposible, pero a veces entre el 10, 20%. Y de ahí es donde han salido casos de corrupción como Segalmex, donde se documentaron desvíos por 15,000 millones de pesos, cuando el récord lo tenía Peña Nieto con 5,000, 7,000 en un programa de educación, ¿no? Que fue identificado, ¿no? Renovar y dar autonomía a las fiscalías estatales, en fin, ¿no? Digitalizar todos los trámites, esta es una cosa, o sea, como Xóchitl es informática, pues también se le hace fácil modernizar todo, ¿no? Y la digitalización lo que haría sería, pues, eliminar todo el coyotaje, los intermediarios, facilitar todos los procedimientos y trámites que cualquier ciudadano tiene que hacer con el gobierno. Pero digamos, es muy específica en materia de corrupción, Sheinbaum. Y comparando las estrategias de seguridad, que es el principal problema que la gente siempre en las encuestas dice, ¿no? Aquí dice, vean por ejemplo los ejes del programa de Sheinbaum, ¿no? Dice honestidad y atención a las causas. Pero para ellos las causas son que están pobres, ¿no? Pues hay que darles dinero a los jóvenes para que no caigan en la tentación de volverse sicarios. Pero eso es una visión, con todo respeto, que desconoce totalmente la realidad de la delincuencia organizada, ¿no? Es interesante ver cómo los estados del norte, que son los menos pobres, son los que tienen, digamos, la mayor complejidad de la organización de la delincuencia organizada. Y de hecho, esos cárteles y organizaciones son las que han colonizado la parte del sur del país. Ellos dicen, damos programas sociales y así combatimos las causas. Pues, realmente eso no es cierto, y tan no es cierto que es que la violencia y la inseguridad en este gobierno ha sido peor que la de Peña y la de Calderón. Consolidar la Guardia Nacional. ¿Qué significa consolidar la Guardia Nacional?
pues darle más presupuesto, darle más su equipo, pero ¿para qué? Si no se va a enfrentar directamente al narco, ¿no? Fortalecimiento de la ideología. Fíjense cómo usan los verbos, ¿no? O sea, no hay cambios. Fortalecer, consolidar, fortalecer, consolidar, ¿no? Acá se habla de temas que no trata la 4T, ¿no? Búsqueda de personas, ¿no? Agencia Binacional de Aduanas, presencia de permanente de la Guardia Nacional en las ciudades más violentas, sacar a los militares de las obras. Esto, por ejemplo, Claudia dijo que no se iban a sacar a los militares de las obras. Aeropuertos, del Tren Maya. Xochitl dijo, vámonos, eso es una onda de civiles, le toca a los civiles. Entonces, hay un claro contraste en las estrategias de seguridad, que a mi juicio, y ya lo comentaremos en otra sesión, esto nos va a llevar a un callejón sin salida, porque es muy difícil mantener la administración del problema como se ha venido dando en estos años. Bueno, aquí están las propuestas en materia de educación, en materia de ciencia, ¿no? No, digamos, no es que sean negativas las propuestas, ni mucho menos, pero como les digo, los criterios deben de privar, ¿no? Aquí tenemos una comparación de seguridad, ¿no? Aquí consolidar la Guardia Nacional, reuniones tempranas del Gabinete de Seguridad. Pues sí, levantarte a las 6 de la mañana y escuchar lo que te dice el secretario de la Defensa, etcétera. Está bien, pero eso es lo que ha venido haciendo el presidente. Y castigar la extorsión con prisión preventiva oficiosa. Está bien, pero hay que evitar la extorsión, no castigar la extorsión. Acá, tecnología para ayudar, duplicar, usar el ejército solo para seguridad nacional, cero obras, ¿no? Mega cárcel para criminales. Aquí también resbala Xochitl, porque en tiempos de Calderón se hicieron como 10 penales y pues no se han llenado. Yo no sé la verdad aquí quién le sugirió esto de la mega cárcel, ¿no? Pegaba mediáticamente, pero pues hay muchos que todavía no se llenan, ¿no? Combate a la extorsión. Y Maines tiende a ser compatible más con Xochitl que con Sheinbaum, ¿no? Ahora hay un elemento de la seguridad que es muy importante, ¿no? El impacto que ha tenido el sistema educativo. Ninguna de las candidatas la ha mencionado ni Maines, pero hoy precisamente en Milenio salió. O sea, déjense ustedes ya los problemas en materia económica de pequeños negocios o lo que es la seguridad física propiamente de los ciudadanos, sino que la inseguridad también afecta al sistema educativo, ¿no? Roba a los niños hasta 50 clases por ciclo escolar y cada vez va creciendo. Claro, pues hay balaceras, quemazones, bloqueos, pues no hay clases. En materia de salud, la 4T tiene la dificultad de defender efectivamente y con datos logros específicos porque desmanteló una forma de operar que si no era bien, la óptima, al menos tenía un cierto nivel de eficiencia. Entonces, por ejemplo, mexicanos afiliados al Sistema Público de Salud para el Bienestar, garantías de medicamentos, vacunas y cirugías gratuitas, garantías. Pues sí, pero se desmanteló el INSABI, se hizo un nuevo esquema de compra que generó desabasto de medicamentos, ¿no? Acá Xochitl, regresar el seguro popular, tarjeta Mi Salud, digitalizar toda la historia clínica en una tarjeta para que esté conectada, pues, por todas las redes o sea, ideas muy, muy, muy modernas, ¿no? Álvarez Maínez, igual, universalidad de los servicios de salud, acceso a tratamientos completos, regular uso de vapeadores y cannabis, para traerse a los chavos, pues de plano legalizar las drogas y demás, ¿no? Y en materia de mujeres, pues todas dicen que van a cuidar, ¿no? Por ejemplo, crear un sistema nacional de ciudadanos en el DIF, elevar a rango constitucional. Esto de la 4T es muy dada a que crear derechos, que se hagan ley, que se hagan derechos. Eso está muy bien, ¿no? Somos un banco de derechos. Pues sí, pero ¿de qué te sirve el derecho
si no lo puedes hacer realidad en la práctica? Esta es una práctica que el PRI usaba mucho. Derecho constitucional a la vivienda, derecho constitucional al deporte. Pues sí, pero pues ¿dónde está la lana para la vivienda? Pues ¿dónde está la lana para las canchas y el deporte? ¿No? ¿De qué sirve el derecho si no se garantiza que se va a hacer en la práctica? ¿No? Movimiento Ciudadano, a través de Maynes, pues tiene todas estas políticas. Les digo que es más compatible con Xochitl porque, fíjense, está a favor de los órganos autónomos, desmilitarizar, ¿no? Reforma de fiscalías, todo eso lo propone Xochitl, ¿no? Garantizar la libertad de expresión, bueno. Nuevo federalismo, o sea, que los gobernadores no estén sometidos al poder presidencial, ¿no? Acceso universal a los servicios de salud, bueno, pues de alguna forma el seguro popular para los sectores más vulnerables lo tenía, ¿no? Seguro de desempleo, típica oferta también de dónde sale la lana, está muy padre, pero cuánta lana, cuánto tiempo, en fin, ¿no? Amplia reforma fiscal. Claudia, nada de reforma fiscal, ella dice que no es necesario, ¿no? Protección al medio ambiente, energías limpias, seguridad alimentaria, ¿no? Realmente el problema de las propuestas, yo como lo veo es, ok, que se hagan realidad todas, pero a mí lo que me importa es, ¿va a haber más contrapesos al poder del gobierno? ¿Más democracia, menos autoritarismo? ¿Hay responsabilidad financiera? Y hay una determinación para enfrentar la seguridad. A mi juicio, esas son esas tres grandes opciones. Estas son las propuestas que hizo Maynes en el segundo debate. Les puedo dejar la presentación para que ustedes, digamos, vean, pero son propuestas, digamos, factibles dentro de un esquema más realista que yo lo veo más compatible con Xochitl Gálvez y estos bloques de oposición que con Morena. Ahora bien, las propuestas son irrelevantes si no se tiende al criterio, como he dicho, fortalecimiento de la capacidad del Estado, seguridad, equilibrio de las finanzas, a favor de contrapesos políticos y capacidad para reducir con eficacia, fíjense bien, reducir con eficacia desigualdad, pobreza, generando prosperidad y crecimiento. ¿Ok? A la luz de esto es como se tendrían que evaluar estas propuestas, ¿no? Por último, a final de cuentas, ¿qué tenemos? Sheinbaum representa claramente la continuidad. Esto significa los programas sociales van a seguir tal cual, si no es que más. Me preocupa la lana, presionar las finanzas públicas. No va a haber un giro en seguridad, ya nos dijo que no. Reforma electoral y del Poder Judicial, es decir, alinear las instituciones al proyecto. Para mí está clarísimo. Xochitl representa un regreso al orden político, económico, energético que se desmanteló. No niega programas sociales, pero al carecer de la narrativa y el clientelismo de la 4T, promueve más el espacio para la acción de la empresa privada y acciones específicas contra la corrupción y la inseguridad. Y Maynes reconoce las limitaciones de la 4T y coincide con Xochitl en restaurar el orden político y económico, pero con un toque progre, legalizar la cannabis, una burocracia profesional, servicio civil, desmilitarizar, reconocer la corrupción, legalizar drogas, seguro de desempleo, sobre todo para los chavos, ¿no? Y por último, las coordenadas claves son estas: contrapeso sí o no al gobierno, energía, Pemex, CFE y renovables, inversión privada sí o no. Este gobierno dijo no a la privada. Se espera que Sheinbaum, como es experta en energía, abra la puerta para ello. Esa es la única opción que se ve como cambio dentro del esquema 4T, a ver si lo cumple. Y seguridad, se enfrenta a narcos sí o no.
Y en materia de educación y pobreza, vamos a tener ideologización o capacidades para que los alumnos tengan los instrumentos para vincularse al mercado laboral. Programas sociales contra empleos productivos, ¿no? Entonces, gracias por su atención y pues estoy abierto a las preguntas. Pues muchas gracias, maestro. Excelente su exposición, bien aclarado, pues los perfiles de cada uno de los tres candidatos. Esto nos ayuda mucho para poder, pues, conocerlos más y poder tomar una mejor decisión a la hora de votar. Bueno, pues queda abierto el micrófono para quien guste hacer alguna pregunta o algún comentario. Igualmente también aquí ya tenemos algunos comentarios en el chat que ahorita los iremos leyendo poco a poquito, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, menciona la competencia ha sido desleal en tiempo y capitales por parte de Morena y va en sentido de lo emocional como sinónimo de verdad. Entre 18 al 22% son adultos mayores y similar es de jóvenes entre 19 y 29. Sin embargo, el 56 al 60% son población que cubre a los programas sociales y a la vez padece el cobro de impuestos. Bueno, ese es un comentario. Sí, aquí veo comentarios de los grupos de edad, ¿no? De los grupos de edad en la lista nominal, ¿no? Aquí dice entre el 18 y el 22% son adultos mayores. No, los adultos mayores es el 10%, ¿no? Más o menos, ¿no? 11%. Somos 99 millones en la lista y de 65 años o más o menos hay como 12 millones de gente. Entonces, pero lo que importa con ellos es que se espera que estén pastoreados o guiados por los servidores de la nación para que salgan a votar y que tenga un efecto multiplicador. Es decir, por cada viejito o viejita, pues el nieto, el hijo, también vote por ellos, y entonces ya tendríamos 3 o 2 por adulto mayor beneficiado. Entonces, si son 12 millones y el 50% vota o 4 millones de viejitos votan, si lo multiplicamos por 2 ya son 8 millones de votos, si lo multiplicamos por 3, pues ya son 12 millones de votos. Recuerden que López Obrador ganó con 30 millones de votos, pero la participación fue del 63%. Ya lo veremos en la última sesión, pero es muy importante para Xóchitl que la gente salga a participar para poder sumar gente dentro de los abstencionistas o indecisos. Si se mantienen los niveles de participación estables como ha sido en las últimas 3 elecciones presidenciales, pues la tiene más complicada. Nada más también le recuerdo otra cosa, el récord, y se los voy a mencionar en la próxima sesión, el récord de participación política en una elección se dio en 1994, aquel año crítico de el EZLN, asesinato de Colosio. Participó el 79% de la población, 79%. Con López Obrador votó el 63%, o sea, 16% menos que en el 94. Entonces, veremos acá, ¿no? Una pregunta que también puso por aquí José Parada. Dice que si existe algún programa del modo de cambiar de partido e integrarse como alianza. Esto siempre ha sido una duda de que por qué tanto cambiadero de un partido a otro. No sé cuál sea el efecto a nivel de político, estarse cambiando de partido y que sí, un programa, sí. No, yo sé que esto pues sí es un problema, ¿verdad? Pero
Los partidos políticos son como equipos de fútbol y los políticos son como futbolistas. Entonces yo puedo estar en el América, hacer carrera en el América, y si ya pierdo la titularidad en el América, no, sabes que ya no estás al nivel de juego, ¿no? Pues me voy al Cruz Azul. Si el Cruz Azul ve en mí que todavía tengo potencial. Ahora, ¿qué pasa con los políticos? Pues sí, echan pestes. Cuando están en un equipo siempre echan pestes de los otros, ¿no? Si yo soy priista, pinches panistas, perredistas, bla, bla, bla. Y luego ya que me hago del otro, digo, bueno, yo hice una reflexión y todo. Pero la lógica es muy elemental, pues es estar en la jugada, seguir accediendo a los cargos públicos, ¿no? Yo entiendo que tienen que entender la gente que nos escucha que es un derecho político la militancia y no hay ninguna ley que diga si yo milito en un partido, ya no puedo militar en otro. Es un derecho, pues mientras yo sea ciudadano y tenga pleno uso de mis derechos políticos, pues me puedo ir para acá, para allá. Ahora hay restricciones, eso sí hay que decirlo también, en términos de los tiempos. O sea, si yo soy candidato de un partido, si yo soy militante de un partido, le entro a un proceso interno, no salí y luego me quiere ir a otro, ahí sí la normativa electoral me dice, ya no pudiste porque le entraste al otro. Pero con tiempo todo se puede. Y por eso ahora vemos, pues gente que era de un partido, se pasa al otro y se pasa al otro. Pues en Morena, pues está lleno de expris. Cuando ellos dicen PRIAN, pues es cuando dices, oye, pues López Obrador era del PRI, Sheinbaum era del PRD, Monreal era del PRI, luego del PRD y ahora es de Morena. O sea, todos tienen cola partidista que les pisen. Morena nació en el 2015, como, digamos, fue su primera elección federal. Pues es hija del PRD, es, digamos, ya que nos ponemos bíblicos, ¿no? Dicen que la mujer salió de la costilla de Adán. Bueno, pues el PRD salió de la costilla del PRI y Morena salió de la costilla del PRD, ¿no? Entonces, ahí no Dios nuestro Señor, sino la política, ¿verdad? Fue sacando el costillerillo, ¿va? Y ya, los únicos dos partidos que tienen un origen así propio, pues es el PRI como tal, el PAN como tal, ¿no? El Verde, que nació como Verde, ¿no? Y el Verde, por ejemplo, es interesante porque el Verde es como compañero de baile, ¿no? A veces bailo con Chana y bailo con Chana y luego bailo con Juana, pues dependiendo de quién me guste más y cuánto tiempo puedo bailar, ¿no? El Verde, por ejemplo, fue socio de Fox en el 2000 y luego se fue al PRI en el 6 y en el 12, en el 18 también con el PRI. Como perdió en el 18, se fue a Morena. O sea que el Verde siempre está con el ganador, salvo en el 18 que perdió con el PRI, ¿no? Movimiento Ciudadano nunca había postulado un candidato propio, por eso decía en el videoclip que Maínez era el primer candidato a la presidencia municipal. Siempre andaba de socio. En el 2006 estuvo con López Obrador, en el 12 estuvo con López Obrador, en el 18 estuvo con Anaya, le fue mal y ya dijo, no, ya, mejor me voy solo y ya. Y le ha funcionado hasta cierto punto, porque ha logrado tener, digamos, una cierta identidad que ya la gente percibe como alternativa a Morena y al PRI-PAN-PRD. Por eso Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, no quiso fusionarse con la oposición. Y como gobiernan dos estados muy importantes, nada menos que Jalisco y Nuevo León, pensó que con el impulso de esos dos grandes estados y una buena candidatura, pues Movimiento Ciudadano podría hacer un buen papel. Si Maínez logra tener 2 dígitos en la elección, 10% más, habrá hecho una gran campaña. Todavía el 8% es bastante aceptable, ¿no? Porque es un partido regional, básicamente. No es un partido nacional. Pero bueno. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es cierto que Sheinbaum tiene un hijo con Andy, hijo de AMLO? Son chismes, francamente, de las redes. Yo creo que no. Son chismes. Ella tiene 60 años, el otro tiene, pues no debe tener 35, más o menos. O sea, no, son muy cercanos y es parte del equipo y todo, pero
esto de que le dio un hijo y esto. No me consta, no hay evidencias, no hay pruebas, la diferencia de edad es enorme, en fin. Muy bien. Menciona aquí otra pregunta. Dice, ¿sería leal al Foro de Sao Paulo para implementarlo al 100% en México y ser una dictadura comunista, masónica, satánica? No, no, no. Yo entiendo esas cosas satánicas, ¿no? Pues ya qué más infierno quieren que el que estamos viviendo aquí, man, ¿no? Entre los pinches calores y demás. No, no, no. A esta gente ideológica, hay que decirlo, sí es afín, pero a la línea dura de Morena. Ahí vemos de repente a Fernández Noroña y a que otro militante de allá. Lo que sí veo es que hay una tendencia autoritaria, eso sí. Ahora, ser Venezuela, Venezuela es como un faro, como una referencia. No es que tengamos que ser Cuba, Venezuela, Nicaragua, porque en estricto sentido no lo necesitan. No necesitan llegar allá para llevar a cabo su proyecto. Eso es también lo que tienen que entender. Por eso López Obrador ha respetado dentro de todo la propiedad privada. No se le puede decir que sea comunista y que diga voy a expropiar aquí, voy a expropiar allá. En ese sentido es un hombre que mide las consecuencias, ¿no? Es estatista, sí, pero en sectores que él ve como importantes, energía, por ejemplo, Pemex, CFE, que van a contracorriente pues, de la dinámica de la economía mundial, y ese es uno de los problemas que va a enfrentar Sheinbaum. Pero de ahí a esta agenda, sí, socialista, comunista, la verdad es que no. Ahora, no me tengo que tranquilizar porque ese sea el caso, sino simplemente por algo mucho más inmediato, el INE y la Suprema Corte, contrapesos al Poder Ejecutivo. Ese es el verdadero desafío, y por eso es tan importante que la pluralidad se preserve en el país y se puede expresar políticamente. Si la reforma electoral de López Obrador, por ejemplo, dice eliminar a los diputados de representación proporcional, eliminar a los senadores, entonces lo único que hace en el corto plazo es fortalecer al partido en el poder y reducir los espacios de representación de la oposición. ¿Con qué motivo? Hacer más difícil la alternancia. Eso es lo que hay que quedar claro. En vez de andar allá pensando en lo satánico, masónico, babasónico, etcétera, ¿no? O sea, aquí tenemos desafíos mucho más inmediatos, ¿no? ¿Qué son esos? Muy bien. Maestro, también por ahí hay una duda de si llega a quedar Claudia como presidenta, pues también lo que se menciona es que ella llegando va a cambiar la constitución y que entonces pues tal No vez... se puede, no se puede si no gana lo que se llama mayoría calificada. 2/3 partes de los diputados, 2/3 partes de los senadores. Solamente que llegue a tener esas amplias mayorías que ni siquiera López Obrador tuvo, se puede llegar entrando en la Constitución. Eso es importante tenerlo presente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Que por ahí levante su mano o Bueno, abra el micrófono. lo que sí tengo que decir es que cambiar la Constitución sí está en la agenda. Eso sí, sí está como parte del proyecto. Lo que pasa es que no han podido. Esa es la verdad es que no han podido. No han Pero de podido. que han querido y quieren Sí, sí. para eso. Pero para eso se requiere todavía una serie de condiciones que pues no se han cumplido y que en gran medida el resultado de las elecciones va a definir si se va a poder o no y cuánto podría faltarle. Porque les puedo decir otro escenario, adelantándome a lo que puede ser la última plática. Supónganse que les falte, por decir algo, 15 diputados y 10 senadores para tener mayoría calificada. Que sean 15 del PRI y 5 del PAN y 5 del PRI en el Senado. Los puedo comprar. No sé si me explico, los puedo comprar, los puedo convencer, los puedo amenazar y que las reformas constitucionales, estos personajes que me faltan, ni siquiera les puedo pedir que renuncien al partido, ni mucho, nada más que voten conmigo en esto.
y ya con eso tendríamos un cambio en la Constitución. O sea, para que veamos la importancia. Obviamente, mientras más números de diputados y senadores necesiten, pues es más difícil hacer eso. Claro, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro. De veras que ha sido una noche muy, pues con mucha información, muy importante y de veras le agradecemos mucho. Ahí José Enrique quisiera preguntar algo, a ver, adelante. Sí, buenas noches. Yo vivo en el estado de Sonora y hace rato maestro Oscar mencionaba los, los millones que representaban los adultos, los jóvenes, los niños, etcétera, etcétera, no todo eso. Los estados del norte, que en este caso Sonora, Chihuahua, etcétera, etcétera, pues se dice que tenemos el ingreso más grande, ¿no? ¿Qué tanto contrapeso o peso podría tener estos estados con relación a la preferencia o a la elección que viene? José Enrique, lamento decirte que con todo el peso económico de esos estados están despoblados. Yo soy tamaulipeco y 2.700.000, 3 millones de tamaulipecos para el tamaño de estado. O sea, la Ciudad de México tiene 9 millones, la zona metropolitana en el Estado de México son casi 19 millones. Entonces, te voy a dar un dato también, no quiero desanimarte ni mucho menos, pero nada más para ver un poco cómo está la situación, que ha facilitado inclusive la llegada de Morena al poder. Los 5 estados con más peso electoral del país, 5, tienen el 42% de la lista. Ahí te van. Estado de México, la capital, Veracruz, Jalisco y Puebla. Estos 5 estados son 42%. Si sumamos los 12 primeros, ya llegamos al 62%. Entonces yo, entre broma y broma, sin ánimo de tomarlo como agravio, ¿verdad? Tenemos muchos estados morralla, ¿no? Tlaxcala, Colima, Hidalgo, Aguascalientes. O sea, estados chiquitos cuyas capitales son la mitad de lo que es el estado, ¿no? Hay estados como Yucatán y Puebla que sus capitales son la mitad, así, Querétaro, ¿no? Son la mitad literalmente del padrón, o si no es que un poco más. Entonces, el peso económico de los estados no se traduce en peso electoral. Ese es el punto. No se traduce en peso electoral. Y fíjate qué interesante. ¿Cuáles son los 2 estados más desarrollados del país fuera de la capital? Digo, sin agravio a los sonorenses, desde luego. Pero son Jalisco y Nuevo León, que son de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, el Estado de México fue gobernado por el PRI hasta apenas el año pasado, ¿no? Entonces, entre el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, eran opositores a Morena, ¿no? Y ahora ya el Estado de México cae en la órbita de Morena, pero está por verse cuánto de lo que pudieron mover para ganar la gubernatura se puede abonar a los votos de Morena. Pero lo que es Chihuahua, como dicen allá, Chihuahua, Sonora, Coahuila, que gobierna el PRI, Tamaulipas y Nuevo León. Ahora, otra cosa sí te digo, ¿verdad? Y esta es una visión a muy, muy, muy largo plazo, ¿no? Pero yo nunca he descartado la posibilidad de que en esos estados, si esto persiste por los años de los años, se quieran separar del país. Ah, vámonos, ya la chingada. Yo no quiero ser parte de México, no quiero andar manteniendo a los sureños o qué sé yo. Ya sabemos que los recursos naturales están en el sur, pero toda la industria, infraestructura, vecindad con Estados Unidos, clase media, educación, pues está en el norte. Y estos fenómenos separacionistas, Cataluña, Escocia, en algún tiempo el norte de Italia, se querían separar, ya, no ser parte de, ¿no?
Pues sí, de hecho tengo entendido que hace algunos años, 6, 7, 8 años por ahí así, anduvo el rumor de que la Franja del Norte andaba en ese movimiento de separación y de independencia. Sí. Ahora, tenemos una cosa interesantísima. Somos vecinos de los gringos, pues podemos pedirles chance, que seamos como Puerto Rico, un estado libre asociado. ¿Verdad? Pues si quieres no voto, cabrón, para no ofenderte, pero dame ya aquí todos los derechos, no me pidas visa, tengamos un intercambio abierto, no soy parte de México, entro como estado libre asociado y pues está difícil que nos hagan el fuchi, ya todo el narquerío pasaría a estar parte de Estados Unidos y ahí se lo chingan en chinga. Nos dejamos de madre y media de que no. Yo, por ejemplo, soy tamaulipeco, como te digo, el pinche río Pánuco se convierte en el nuevo río Bravo, ¿no? Entonces Tampico, de donde yo soy, pues ya va a ser el nuevo Matamoros, ¿no? En ese mapa político. Pero imagínate todo el narquerío que está en el norte, pues ya, estaría parte de ello, ahora sí, venga, chepa acá, ¿no? Don't fuck with me, va a decir el pinche gringo, y órale, sobres. Entonces, estoy seguro que en la medida en que salgan liderazgos regionales radicales, bolsonaritos, trompitos, no tenemos que tenerlos a nivel nacional, con que salgan a nivel local, ya con eso tenemos para meter susto. Imagínate las Fuerzas Armadas, todo lo que se armaría, ¿no? Para decir, bye bye. Yo no lo descarto, es un escenario que creo que mientras más polarizado esté el país, sí, vamos a acabar diciendo, ¿sabes qué? Ahí se ve, ¿no? Muy bien, maestro, pues excelente punto de vista. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues les damos las gracias a todos por su presencia esta noche. Ojalá y que así como a nosotros nos encantó la conferencia, igual a todos. Y sí, con todo gusto le vamos a pedir al maestro que si puede proporcionarnos por ahí el material para compartir, ¿verdad? Esta conferencia se grabó, entonces pues con todo gusto la vamos a compartir y les pedimos a ustedes que la compartan con todo su entorno, sus familiares, sus amistades, para poder que todos tengamos mejor formación e información para poder evaluar exactamente nuestro voto. Entonces, bueno, pues Dios los bendiga, maestro, Dios lo bendiga, a usted y a su familia, de veras, muchísimas gracias. Es un gran amigo nuestro del Consejo Nacional y le damos muchísimas gracias, maestro. Gracias por la invitación, que tengan buena noche y espero verlos pronto en vivo, en directo, ya todo calor, como dicen. Así es, primero Dios. Muchas Hasta gracias. luego, cuídense. Gracias, Dios, bye. Gracias, Bye, bye. buenas noches.